Entonces a esta, a su casa, casa de fe. Recuerden, nosotros somos la iglesia, no el recinto, ¿verdad? Bienvenidos todos los que están aquí presentes, bienvenidos todos los que a través de la grabación, a través del video también se conectan, también son parte de Casa de Fe, también sean bienvenidos. Todos los que de una u otra manera somos parte de... Bienvenido Isaac, gusto de verte, gusto de verte. Y también bienvenidos todos los que a través de la pantalla del video se conectan y siguen siendo parte de esta iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia somos nosotros, no es el recinto. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Gracias a Dios por habernos permitido estar aquí hoy. Y gracias a Dios porque también ha preparado algo para el día de hoy. Amén. Gracias te damos, Padre. Gracias por haber permitido que en este día, en este momento, tengamos todos y cada uno de nosotros la oportunidad de escuchar tu mensaje, de escuchar tu palabra, esa palabra viva y eficaz que viene como agua fresca a nuestro sediento cuerpo, hasta nuestra alma sedienta. Por eso, Padre, te damos gracias y permítenos comenzar en tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues vamos a continuar entonces hoy, aunque no es todavía la fecha oficial, pues vamos a hacer ¿cómo se pudiera decir? Vamos a utilizar, ¿verdad?, las fiestas que están próximas a nuestro tiempo, que es pues básicamente el 16 de septiembre que se celebra la independencia. Los niños, perdón. No sé qué estaba pensando, pensé que ya habíamos dicho, perdón. Vamos a orar por los niños también, para que Jan hoy se quiere quedar, déjelo que se quede. ¿Se quieren quedar? Bueno, vamos a orar por los niños para que bajen a su clase. Padre, gracias te damos también por los niños, por su vida. Gracias por la maestra, para que todo este proceso sea también, así como es aquí, sea también en ese salón. Tú estés presente y des una palabra fresca para ellos. Gracias te damos y los ponemos en tus manos, Señor Jesucristo. Amén. Perdón, ya me estaba adelantando. Muy bien, pues como decía, hoy vamos a tener un tema aprovechando las fiestas que están próximas, ¿verdad? El 16 de septiembre, aunque es una fecha un poco extraña esta vez, o más bien una celebración un poco extraña esta vez, ¿verdad? Por la condición en la que estamos, pues muchas de las actividades, según entiendo, no se van a llevar a cabo como tal, pero bueno, el punto es que a final de cuentas, pues es una temporada en la que en México, pues tenemos ese festejo, esa celebración, ¿verdad? Y aprovechando ese momento, bueno, pues quise traer algo en base a esto mismo. Es por eso que le puse precisamente el título de El Día de Independencia, ¿verdad? Y bueno, pues vamos comenzando a saber qué significa independencia. Según el diccionario, ¿verdad?, está formada por raíces latinas y significa acción y efecto de no estar bajo la voluntad de otro, ¿verdad? Es entonces de donde tenemos dependencia, ¿verdad? Depender, ¿verdad? De donde tenemos esa palabra, depender, estar bajo alguien o bajo algo, ¿verdad? Independencia es entonces estar fuera de esa dependencia o estar bajo esa voluntad de alguien más, ¿verdad? Entonces podemos
transferir esa palabra de independencia como libertad, ¿verdad? Independencia tiene una connotación de libertad, ¿verdad? De ser libres de algo, de no estar bajo una condición, de no estar bajo una circunstancia, ¿verdad? Haciendo una búsqueda dentro de la historia, hay un momento en el año de 1976 que un avión que salió, aquí lo tenemos, fue una misión de rescate de rehenes llevada a cabo por las fuerzas de la defensa de Israel en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, el 4 de julio de 1976. Esta operación Entebbe fue un rescate, ¿verdad?, de un avión que fue tomado con pasajeros israelíes y algunos otros pasajeros franceses, me parece. El punto aquí es que estos rehenes que se quedaron ahí fueron básicamente todos los israelitas, todos los ciudadanos israelíes fueron los que realmente se quedaron ahí por 8 días en este aeropuerto, ¿verdad?, que estaba en Uganda. Y el hecho fue de que el gobierno de Israel decidió tomar acción en base a esta circunstancia. Estos rehenes que fueron puestos ahí en ese lugar fueron capturados bajo el grupo de la Liberación para Palestina, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llaman las siglas, y un grupo revolucionario alemán. Y entonces obviamente solo se tomaron a las personas judías, a las personas de Israel. Y el gobierno de Israel puso en marcha, ¿verdad?, un proyecto para rescatar a esos ciudadanos que estuvieron 8 días ahí en ese aeropuerto. La operación de rescate se ejecutó en la noche, cuando fueron transportados por vía aérea 100 comandos de la élite israelíes a más de 3,000 kilómetros de distancia hasta Uganda. Quiere decir que entonces el gobierno de Israel buscó a 100 soldados, los mejores soldados del ejército israelí, y los llevó por más de 3,000 kilómetros de distancia hasta colocarlos en ese lugar, en Uganda, para hacer ese rescate, ¿verdad? Obviamente esto podemos visualizarlo y decir, ¿por qué el gobierno invierte tanto dinero? ¿Por qué manda a 100 personas para rescatar unas cuantas personas y envía a los mejores soldados que tiene? Bueno, pues todos sabemos que nadie pondría en discusión que un gobierno haga todo lo posible por rescatar a unos ciudadanos, ¿verdad? Nadie le diría al gobierno, ¿por qué estás usando recursos? ¿Por qué estás llevando esos aviones? ¿Por qué estás haciendo todo este gasto para rescatar a unas cuantas personas? Nadie pondría en tela de juicio esta acción, ¿verdad? El gobierno de Israel tomó todo lo que tenía en el momento, hicieron una planeación, viajaron por aviones que tuvieran que moverse bajo del radar para que no fueran identificados. Llevaron todo vehículos que parecieran que eran los vehículos oficiales del gobierno de Uganda, para que no supieran o no los detectaran. En el ataque fueron 5 comandos israelíes, resultaron heridos, y solo un comandante de la unidad de asalto, el teniente coronel Jonathan Netanyahu, murió durante la operación. Solo uno de los 100 soldados de la élite israelí murió. Todos los demás secuestradores fueron abatidos, y el único que murió fue el teniente, el encargado,
el que estaba al delante de la operación. Y si algunos reconocen este apellido, Netanyahu, pues él era hermano mayor del que fue primer ministro de Israel, el que vemos aquí en la tumba, es su hermano mayor, el que hoy es el presidente, perdón, el primer ministro de Israel. Y lo decíamos, este rescate, el hecho de que solo una persona falleció, ninguno de los secuestrados falleció, todos fueron rescatados en un momento, en cuestión de minutos, llegaron, sacaron a todos los rehenes, mataron a todos los secuestradores y salieron de ahí, porque obviamente también el gobierno de Uganda, el ejército de Uganda, iba a llegar a ver qué pasaba. Entonces tenía que ser una operación relámpago, entrar, sacar y salir de ahí. Y es por eso que este rescate de Entebbe en Uganda se conoce precisamente como el mejor rescate del mundo. Una operación que llegó y se manejó, una operación precisa, quirúrgica. Llegaron, tomaron, sacaron, y solo una persona del ejército israelí falleció. Ninguno de los rehenes y solo 99, y solo un soldado fue baja. Es por eso que la perfección que usaron consideró este rescate como el mejor rescate del mundo. Y usted dirá, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Qué tiene que ver este suceso, no? Bueno, pues vamos a ver entonces, ya decíamos que el hecho de que esta condición que tenían estos rehenes, que fueron movidos, ¿verdad?, de su lugar de origen, que fueron secuestrados, que fueron puestos bajo este lugar de estar como puestos esclavos, pudiéramos decir, o privados de su libertad. Bueno, pues algo que también la palabra de Dios habla al respecto, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios al respecto de la libertad. Ya lo decíamos que si los gobiernos no tienen ninguna escatimación, no escatiman recursos, personaje, nada de lo que tienen para ir y traer a un ciudadano de una condición donde ha sido privado de su libertad, la palabra de Dios también nos enseña que hay algo también de lo que Dios está pensando al respecto de esto. Hablamos entonces de la palabra libertad y por consiguiente el opuesto a libertad pues tiene que ver con lo que decíamos, la condición en la que estaban estos personajes, ¿verdad? Estos rehenes estaban en esa condición de ser privados de su libertad, ¿verdad? La palabra de Dios también nos enseña y nos dice en el Evangelio de San Juan 8, dice que Jesús, hablando palabras de Jesús, dijo, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En otras palabras, está diciendo Jesús que todo aquel que hace pecado está en una condición de esclavitud. Está puesto en un lugar, así como estos rehenes fueron llevados a un lugar de los cuales no pertenecían. Fueron puestos en una condición de la cual no podían ellos hacer o moverse libremente o actuar libremente, ¿verdad? Y entonces, palabras del Señor Jesús dice, el pecado es exactamente lo mismo, esclaviza a las personas. Y el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Las palabras de Jesús nos dicen que todo el que ha cometido pecado es esclavo o está siendo o puesto
si regresamos a la definición de dependencia, ¿verdad? Decía que estaba bajo la voluntad de. Independizarse o ser libre era no estar bajo una voluntad ajena. Jesús está diciendo, el que hace pecado, entonces está bajo la voluntad, no su voluntad, sino la voluntad del pecado. Es entonces el pecado, según las palabras de Jesús, el que controla, el que manda, el que coordina a la persona que está en esa condición. Y San Pablo dice, pero ¿saben qué? Todos estamos en esa condición. Todos somos rehenes del pecado. Todos estamos en esa condición, ¿verdad? Todos estamos en esa condición de esclavitud. Dice que todos hemos pecado. Entonces, de una u otra manera, según las palabras de Jesús, hay cierta esclavitud en nuestras vidas. Primera de Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? En otras palabras, el reino de Dios se convierte en ese lugar de libertad, ¿verdad? Y la condición, dice, de no estar en ese lugar de libertad implica que no podrán entrar los que se engañen, dice, no se engañen a sí mismos, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o se prostituyen o practican la homosexualidad. Versículo 10 dice, o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. En otras palabras, está haciendo una lista, ¿verdad?, de cuáles son las condiciones que han hecho o cuál es el resultado de estar bajo esa esclavitud, ¿verdad? Todas las personas, dice el apóstol Pablo, que están bajo ese control, que actúan bajo esa influencia que no es de ellos, dice, están bajo están bajo un dominio, ¿verdad? O están bajo una voluntad ajena. La condición es que se empiezan a involucrar en estas situaciones, ¿verdad? Y hace una lista, aquí especifica una lista, y muchas de las cosas pudiéramos decir, bueno, pero ninguna de esas yo he hecho, o en ninguna de esas yo me puedo etiquetar, ¿verdad? La verdad es que la palabra de Dios dice que todos de una u otra manera nos hemos involucrado en alguna situación, la cual tomó nuestra voluntad y la puso bajo una autoridad que es la autoridad del pecado. Dice que la palabra de Dios, que si uno se levanta y dice, yo no soy pecador o yo no he hecho, dice, le hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es aquí el punto? El punto no es exhibirnos, no es venir a decir quién es más y quién es menos. El apóstol Pablo lo que está diciendo o poniendo una lista es como para tratar de decir todos estamos incluidos, no hay quien pueda decir yo no, ¿verdad? Jesucristo, utilizando esta misma enseñanza, si recuerdan cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, Jesucristo dijo, el que no haya hecho ninguna falla, el que nunca haya cometido un error, que arroje la primera piedra. Y vemos en las escrituras que todos se vieron confrontados, que nadie pudo decir, no, yo no. Esa es la intención del apóstol Pablo en esta lista, ¿verdad?
no es para catalogar y decir, bueno, los homosexuales sí, pero yo no. No, la intención de esta lista simplemente es decir, todos de una u otra manera hemos permitido que nuestra libertad quede limitada bajo una voluntad ajena, bajo una voluntad en la cual decía, no depende ya de nosotros, sino depende de uno más. ¿Y por qué hace esto? Porque precisamente lo importante no es exhibir a nadie, sino por el contrario, es hacer un recuento y poder entonces, como luego dicen, saber en dónde estamos parados, ¿verdad? Si nosotros requiriéramos de una atención médica y nosotros mismos decimos que no lo requerimos o que no necesitamos, pues por más que el médico quiera intervenir, si nosotros decimos que estamos bien, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Depende de cada uno de nosotros el reconocer que necesitamos para entonces poder entrar en ese proceso. Esa es la intención de lo que también la palabra de Dios nos dice, que todos debemos de reconocer que estamos en esta condición, y no por exhibir, ya lo dijimos, no por exhibir, sino por hacernos entender que somos necesitados de cambiar esa condición. Yo me imagino que estos rehenes que estaban ahí en el aeropuerto, privados de su libertad, imagine qué pasaría si alguien de repente hubiera dicho, ¿saben qué? Bueno, pues si ya esta va a ser nuestro lugar para estar viviendo, pues vamos preparándonos, ¿verdad? Vamos arreglando este lugar, vamos haciéndolo más confortable, vámonos acomodando aquí, vamos levantando camas, vamos organizando una habitación para estar ahí descansando. Creo que nadie nunca le pasó por la mente acomodarse en ese lugar. Desde un principio que estaban y fueron forzados a llegar a ese lugar, a estar en ese lugar, nadie de ellos, de los rehenes, pasó por su mente en decir, ¿saben? Bueno, pues ni modo, ya no vamos a volver a nuestras casas, ya no vamos a visitar a nuestros familiares, esta va a ser nuestra nueva realidad, vamos entonces a empezar a vivir en este lugar, así que vámonos acomodando, vámonos acondicionando. No creo que nadie pasaría por su mente el tratar de acondicionarse, al tratar de adaptarse, el tratar de ponerse ya como su nueva condición. Creo yo que todos estuvieron siempre pensando en salir de ahí, en estar fuera de ahí, en entender, esta no es mi condición, yo no tengo que estar aquí, tengo que salir, ¿verdad? Tengo que salir de aquí. La intención de la palabra de Dios es hacer en nosotros ese mismo sentir. Estoy en una condición en la que no debo de estar. Esta no debe de ser mi realidad. Yo no debo de estar involucrado en esto. Yo no debo de sentirme cómodo y decir, bueno, pues ya esto fue así. Hoy podemos atribuir a muchas condiciones, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice, bueno, pues es que estoy involucrado en esta situación porque mi familia, ¿verdad? Mi papá era así, entonces por consiguiente, pues yo también soy así, ¿verdad? O mi mamá era así, y pues entonces pues yo también tengo que hacer así, porque pues esta es mi realidad, es mi condición, es lo que sé hacer, es lo único que me enseñaron, ¿verdad? ¿Cuánta gente se queda ahí? Y no lo hace a veces de una manera así directa. No necesita, muchas personas no necesitan decir, bueno, pues esto me enseñaron, esto es lo único que sé y entonces así me voy a quedar. No necesita ni siquiera decirlo. Con sus acciones, el hecho de que no se muevan, no busquen,
no intenten salir de esa condición, en automático sus acciones están diciendo: estoy bien así, así me gusta, o no sé otra cosa y pues ni modo, así me quedo, ¿verdad? Hoy entonces tenemos que entender que cada uno de nosotros podemos cambiar esa condición. La intención de esto es que así como esos rehenes, que nunca pasó por su mente adaptarse, acomodarse a ese lugar, a ese espacio, la palabra de Dios también nos impulsa a que esa condición de pecado haga en nosotros esa incomodidad de decir: yo no quiero estar en esta situación, esta no es mi situación original, no es mi situación natural, no es la condición en la que tendría que estar viviendo, ¿verdad? Pero dice Romanos, ¿verdad? 8:3, el que leíamos, dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. O la otra versión que veíamos dice: por eso estamos alejados de la gracia de Dios. El hecho de estar privados de nuestra libertad, de estar confinados a una situación diferente, pues nos aleja, ¿verdad? Nos tiene en un lugar, en un espacio, en una condición en la cual no somos libres, en este caso, de estar cerca de Dios. Así como estas personas fueron llevadas a este espacio del aeropuerto y quedaron lejos de sus familiares, dejaron de tener contacto con su familia, dejaron de tener contacto con su casa, dejaron de tener contacto con esas personas en las cuales era su condición natural. Dice entonces el apóstol Pablo que nosotros, por estar en esa situación, hemos quedado desconectados, hemos quedado fuera de tener contacto con Dios, ¿verdad? Dice: y estamos lejos de Dios, hemos sido removidos de una condición en la que tendría que ser nuestra condición natural, dice, y hemos sido removidos a otro lugar. Así como estos personajes rehenes, ¿verdad?, de los que hablábamos, fueron removidos de su lugar natural. Ellos iban a llegar a su casa y el avión fue desviado hacia otro lugar. Ellos iban viajando hacia su casa y el avión se desvió hacia otro lugar. Dice que entonces también nosotros íbamos hacia un rumbo y el pecado nos desvió hacia otro lugar. Pero el 24 dice: pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Cuando hablábamos de que independientemente de la condición de estos rehenes, el gobierno, al darse cuenta de esta situación, puso manos a la obra un rescate, tomando en cuenta que era todo lo que tenía de lo mejor, sin escatimar en gastos, buscando a las personas más capacitadas, buscando a todas las herramientas más oportunas, todo lo que se necesitara para ese rescate. El gobierno de Israel no escatimó, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que en nuestra condición Dios ha hecho lo mismo. Dios no ha escatimado recursos, no ha escatimado nada por cambiar nuestra condición, por ponernos fuera de esa condición en la que por esta situación del pecado nos tenía esclavizados, ¿verdad? Dice Jeremías 2:22: aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor omnipotente.
¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el profeta Jeremías hablaba esto? Bueno, pues lo que está diciendo es que ninguno de nosotros tenemos la capacidad, la condición de cambiar, de movernos. Él decía, aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, no podrás borrar tu pecado. En otras palabras, si trasladamos esto al ejemplo que poníamos al principio de estos rehenes, pues por más que se esforzaran y por más que planearan y por más que se pusieran de acuerdo, ellos ahí dentro no podían cambiar su condición. Ellos no podían salir de ahí, de ese lugar de confinamiento, porque estaban encerrados y resguardados. Por más que ellos dijeran, no queremos estar en este lugar no es un lugar, mi lugar natural, este lugar no es el lugar en el que yo debo de estar. Por más que ellos se hicieran a la idea de cambiar su condición, no podían. ¿Están de acuerdo? Porque los tenían encerrados en un cuarto. Había de estos militares cuidando de que no se movieran, de que no hicieran ningún movimiento extraño. Entonces estos captores tenían a esta gente inmovilizada. Entonces, por más que quisieran hacer algo por su cuenta, pues era imposible cambiar esa condición. Si ellos intentaban escapar, si ellos intentaban levantarse y huir, pues lo más probable es que los mataran, ¿verdad? Y entonces el profeta Jeremías dice que nosotros en esa condición de pecado, por más que quisiéramos cambiarlo, por más que quisiéramos cambiar esa condición, dice, es imposible hacerlo. En otras palabras, esta condición no se cambia de adentro, no se cambia por uno mismo, ¿verdad? Así como los rehenes, por más que quisieran salir de ese lugar, no podrían hacerlo. Tenía que venir la ayuda del exterior. Dice 1 Corintios 6:11, dice, y eso eran algunos de ustedes. Esa condición de rehenes, dice, éramos nosotros. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que entonces, por más que nosotros quisiéramos cambiar nuestro lugar, nuestra condición, era imposible. Pero decía que el apóstol Pablo decía más atrás, donde vimos en Romanos, que Dios había dispuesto, cuando estos rehenes estaban planeando y pensando qué sería de su vida, confinados a un espacio sin saber qué sucedía en el exterior, cuando estos rehenes estaban ahí resguardados, no sabían qué estaba sucediendo a miles de kilómetros, ¿verdad? En el país, en su país natal. Ellos no sabían, pero dice que en cuanto el gobierno de Israel supo de esta condición, empezó a desplegar, a hacer planes, a traer gente, soldados, los mejores soldados, a buscar las mejores herramientas, a traer los aviones necesarios. Pero ellos no sabían lo que estaba pasando. Ellos no sabían. Ellos pensaban que estaban en esa condición y que solo estaban tratando de ver si dentro de ellos habría una oportunidad de salir. Pero ellos nunca fueron informados de lo que el gobierno ya estaba haciendo. Nosotros en muchos casos a veces no sabemos o desconocemos que Dios ya ha hecho todo lo necesario para sacarnos de nuestra condición. Dice el apóstol Pablo, eso éramos algunos de nosotros. Nosotros estábamos en esa condición
sin saber que Dios ya había desplegado todo lo necesario para nuestro rescate. Nosotros éramos inconscientes, no sabíamos de esta situación, estábamos fuera de esta información. Nuestro mundo, nuestro conocimiento, nuestro entorno solo nos permitía ver estos 4 muros en los cuales estábamos confinados, en los cuales el pecado nos tenía encerrados y no veíamos más allá. Pero dice la palabra de Dios que Dios ya había planeado nuestro rescate, ya había echado a andar la maquinaria para sacarnos de nuestra condición. Y entonces, ¿cómo empezó ese proceso? ¿Qué es lo que Dios hizo para rescatarnos? ¿Qué es el plan de Dios? Así como hablábamos del gobierno de Israel, que después de rescatar a estas personas y eliminar a esos secuestradores, fue reconocido como la mejor estrategia del mundo por haber hecho de una manera tan perfecta. Dios hizo exactamente lo mismo, hizo todo un proyecto, todo un plan. Dicen los historiadores que cuando fueron rescatados o sacados del aeropuerto, todos los que eran extranjeros, o más bien que no eran ciudadanos israelí, fueron llevados de regreso, porque no les interesaba, los únicos rehenes que les interesaban eran los israelitas. El pueblo de Israel era el único que se quería tener como rehén. Los demás ciudadanos no les interesaban, y entonces sucedió que dejaron solo a los ciudadanos israelíes como rehenes secuestrados, y el resto de los ciudadanos los sacaron del aeropuerto. Dice los historiadores que llamaron a todas estas personas, el gobierno de Israel llamó a todas estas personas que fueron liberadas y los estuvieron entrevistando e hicieron una maqueta en base a todo lo que las personas les estaban comentando. Hicieron toda una maqueta, desarrollaron todo un plan para tener la manera, la información de cómo iban a llegar, cómo iban a entrar, cómo iban a salir. Dios hizo lo mismo, hizo una maqueta, hizo una preparación, hizo todo un desarrollo para que nosotros fuéramos rescatados de esa condición. Primero de Corintios, lo que estábamos viendo, dice: pero ya han sido lavados. Lo primero que Dios ha hecho en nosotros es que esa condición que decía el profeta Jeremías, que por más que nosotros nos lavemos con lejía o con mucho jabón, dice, nuestro pecado no será removido. Tuvo que venir de fuera una condición que nos cambió, que nos lavó. Lo primero que necesitábamos era cambiar esa condición de suciedad. Lo primero que necesitábamos era cambiar esa condición de suciedad que teníamos por culpa del pecado. Y dice que lo primero que hizo Jesús fue precisamente lavarnos y limpiarnos, ¿verdad? Eso es lo primero que Jesús nos hizo. Nos lavó de la condición de pecado que estábamos. Si lo traemos al ejemplo que teníamos de los rehenes, pues sucedieron 3 cosas, ¿verdad? Estas personas, lo primero que fue llevarlos, llegar hasta ahí, quitarles la condición que estaban, ¿verdad? Si estaban amarrados, porque no podían salir y rescatarlos si ellos seguían amarrados. ¿Estamos de acuerdo? Si estas personas estaban esposadas o estaban amarradas ahí en ese cuarto, pues lo primero que tenían que hacer para sacarlos de ahí fue quitarles las esposas, fue desamarrarlos, ¿verdad?
porque de nada servía que estuviera el gobierno israelí ahí, los aviones para llevarlos, si estas personas seguían amarradas. Entonces dice que lo primero que hizo Jesús es limpiarnos de esa condición, desatarnos de la condición del pecado. Dice Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es Jesucristo, esa estrategia que se preparó para nuestro rescate, solo pudo, como lo decimos, solo pudo venir de fuera. Nuestra condición solo tenía la oportunidad de cambiar si venía una ayuda del exterior. Lo que Jesucristo hizo en la cruz, dice, al derramar su sangre preciosa, fue primeramente lavarnos del pecado que nos tenía esposados, ¿verdad? Dice entonces la siguiente de Corintios 6:11, dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. El segundo punto que nos dice es: ya han sido santificados. No solamente fueron les quitaron las esposas, desesposados, ¿sí se dice así? Me suena raro. Bueno, más bien fueron removidos de sus esposas, fueron liberados, ¿verdad? Fuimos liberados primeramente del pecado, de la atadura del pecado. Lo primero que hizo Jesús para rescatarnos de nuestra condición fue liberarnos de las ataduras del pecado. Pero dice que no quedó ahí. Así como la gente, de nada servía que el gobierno hubiera llegado, los hubiera desatado y los hubiera dejado ahí, ¿verdad? De nada hubiera servido, no terminaba el proyecto de rescate ahí. Imagínense que llegan estos aviones con los soldados israelíes, llegan hasta el aeropuerto, le quitan las esposas o los desamarran a todos los rehenes y se van. Que entonces hubieran dicho: pues ¿y para qué vinieron a hacer eso? No tendría sentido eso. Dice entonces el apóstol Pablo que Dios hizo también lo mismo que hicieron estos soldados. No solamente nos liberaron del pecado, dice que también hemos sido santificados. Si recuerdan, la palabra santificado o la palabra santificado es de donde tenemos la palabra santo, ¿verdad? ¿Y qué significa santo? Apartado, puesto, ¿verdad?, en otro lugar. Entonces podríamos decir, utilizando este ejemplo, ¿verdad? Dice que entonces fuimos transferidos. Estos rehenes no solamente fueron liberados de esa condición en la que estaban, no solamente llegaron y les quitaron esas ataduras, no solamente les abrieron esa habitación donde estaban, sino que los transfirieron de ese lugar a un avión, ¿verdad? En nuestro caso, fuimos transferidos de una condición de pecado, de un lugar donde estábamos expuestos, de un lugar donde habíamos sido, ¿cómo se puede decir?, como vulnerables, y ahora fuimos puestos en un helicóptero, ¿verdad? Y fuimos removidos de esa condición de pecado hacia una condición de seguridad, ¿verdad? Dice que no solamente fuimos lavados, no solamente fuimos liberados, dice fuimos santificados. En otras palabras, fuimos apartados. No solamente nos liberó, sino que nos apartó. Dice Colosenses 1, 12, 13 y 14: con gozo dando gracias al Padre
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Se acuerda que decíamos que no podíamos entrar? Decía en lo que leímos en Colosenses, los que están en esta condición no pueden entrar al reino de los cielos, porque están en esta condición. Y aquí en Colosenses dice que entonces no es por nosotros, sino por Jesús, el que Él nos pone en la condición de estar en el reino. No depende de nosotros, sino es Jesús el que nos traslada al reino. Haciendo referencia a este ejemplo que estamos usando de los rehenes israelí, pues fue el gobierno de Israel el que puso el avión, el que puso los soldados y el que los removió de ese lugar. Los trasladó en el avión hacia una condición segura. Y seguimos viendo que no nada más paró ahí. Dice Primera de Corintios 6 que fuimos lavados, fuimos santificados y hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios hizo una obra perfecta. Si para el gobierno de Israel el calificativo fue como el mejor rescate del mundo, imagínese lo que hizo nuestro Señor. Poder llegar, entrar, rescatarnos y ponernos en una condición. Y dice, y no solamente eso, no solamente nos liberó, no solamente nos transfirió a un lugar seguro, sino que también fuimos justificados. Dice la palabra de Dios que había un acta de decretos. ¿Qué es un acta de decretos? Bueno, pues puede ser considerado como la orden formal escrita de una sentencia de muerte después de la presentación y verificación de las evidencias en contra de un acusado. Imagínese que estos personajes que fueron secuestrados, llega el gobierno de Israel, manda a estos soldados de la élite, los mejores 100 soldados, en los aviones más potentes, más preparados, hace todo el gasto para ir por estas personas. Llegan, los rescatan, los suben al avión, se llevan ese avión hasta Tel Aviv, a la capital de Israel. Y ya cuando ellos van llegando ahí, todos muy felices porque los rescataron, porque ya están de regreso en sus casas, porque van otra vez a poder estar en el lugar con sus familiares, porque ya todo esa condición quedó olvidada. Ya cuando están ahí, llega el gobierno y les dice, ok, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Todos? Sí, todo muy bien. ¿El viaje? No, el avión muy bien, muy a gusto, todo, muchas gracias. ¿Les dieron de comer? Sí, comimos, todo, perfecto. Ok, aquí está la factura. Me deben tanto del avión, me deben tanto de los soldados, me deben, imagínense. Entonces a lo mejor la gente va a decir, bueno, ¿y para qué me rescató? Me hubiera dejado allá, ¿no? Imagínense si el gobierno de Israel les hubiera dicho, ok, nomás que el haberlos rescatado me costó tantos millones y entonces aquí está la factura, me deben, ¿verdad? Dice que no fue ahí. Y también en nosotros había una factura que se tenía que pagar. Dice la palabra de Dios que todo el que peca es condenado a muerte.
Hay una sentencia de muerte para todo el que peca. O sea, así como luego decimos pecados chicos y pecados grandes, todos estamos en esa condición. Si lo transferimos al ejemplo, todo lo que se hizo por ese rescate generó un gasto. Todo. El hecho de hablarle a los soldados ya generó un gasto. El hecho de trasladar a esos soldados hacia la base militar generó un gasto. El hecho de levantar un avión en los aires generó un gasto. Hay una deuda que no se puede decir, no, pues así que se quede. No, alguien tiene que pagar eso. Alguien tiene que pagar por todos esos gastos que se hicieron. No es la turbocina no estaba ahí en una fuente saliendo y pasaron y agarraron unas jarras y las echaron al avión. Hubo un gasto. Todo lo que se hizo generó un gasto. Y alguien tenía que pagar ese gasto. Alguien tenía que hacerlo. No es algo que se diga, bueno, no pasó nada, no se debe nada. No, porque el que produjo la turbocina va a decir, ¿y yo por qué voy a perder? O el que llevó a los soldados hacia la base militar va a decir, ¿y yo por qué voy a perder? Entonces se generó un gasto y el gobierno tuvo que pagar a cada uno de los gastos, los tuvo que pagar. Iba a recibir el gobierno algo a cambio de haber invertido ese dinero por estos rehenes. El gobierno no esperaba cobrarles esa factura. El gobierno no dijo, bueno, pues prepárenle la factura a estas personas y divídaselas entre todos y hágale unas mensualidades para que no se enojen, ¿verdad? Unas tandas o organicen algo, ¿verdad? Abonos chiquitos. El gobierno nunca pensó en eso. Mas sin embargo había una factura pendiente. Y no podemos olvidarnos de eso. La palabra de Dios dice que todo el que peca no solamente entra en una condición de esclavitud, sino que entra a una condición en el sentido de una condena de muerte. Y alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Si el gobierno no le puede decir a las empresas que movieron todo esto, que movilizaron a los soldados, que los aviones, los vehículos, si el gobierno no le puede decir a estos, así queda, no te debo nada, el gobierno tuvo que pagarles, pues así Dios no puede decir, bueno, los que pecaron no se olviden, ya no deben nada. Porque Dios no es así. Y entonces alguien tuvo que pagar. Y eso, esa carta que estaba, esa factura que nos iba a pasar la cuenta, Jesucristo también la pagó por nosotros. Dice entonces que no solamente nos liberó del pecado que nos ataba, sino que también nos transfirió de ese lugar de inseguridad a ese lugar seguro. Dice que fuimos en el puro hecho, dice, de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Jesucristo nos limpió, nos transfirió a un lugar seguro y todas las deudas que teníamos las pagó. Eso es lo que Jesús hizo realmente. Muchos de nosotros hemos creído o nos han enseñado, ¿verdad?, de que la muerte de Jesús fue única y exclusivamente por los pecados de la gente, del mundo, y que ya Dios se había puesto en paz con el mundo
y ya no pasaba nada. Y la verdad es que esa enseñanza pues está desviada de lo que Dios está diciendo. Hoy podemos decir que, según lo que nos enseña la palabra de Dios, que hay mucha gente que sigue siendo rehén. Pero mientras ese rehén no informe o no decida salir de su condición, porque es algo de lo que hablamos, tomando el ejemplo de estos personajes, de estos ciudadanos israelíes, es que obviamente estamos hablando de que cuando llegó el avión a rescatarlos, todos corrieron y se subieron al avión. Pero no estamos hablando de alguien que hubiera decidido no subirse, que alguien que hubiera dicho, no me interesa. ¿Estaba en su derecho de hacerlo? ¿Ustedes creen que si llegó el avión, llegaron los soldados, eliminan a todos los secuestradores y les dicen a todos los rehenes, corran al avión, vámonos? Y si alguien se levanta y les dice, yo no me voy, yo aquí me quedo, ¿el ejército lo podía subir a la fuerza? No. No tiene por qué obligarlo si él dice, yo no quiero ser rescatado. Si él decide quedarse, pues es su decisión. Obviamente estamos hablando de que todo el mundo corrió y dijo, claro, hay una oportunidad de cambiar mi condición porque me di cuenta de la condición en la que estoy, pues claro que quiero salir. Pero ¿qué pasa cuando la gente tiene toda la vida en cautiverio? ¿Sentirá que tiene la necesidad de salir de ahí? ¿Sentirá que tiene la necesidad de salir de esa condición si no conoce otra? No. Lamentablemente, si no sabemos que estamos en una condición de cautiverio, pues nadie va a intentar salir de ahí. ¿Usted cree que los animales que nacen en los zoológicos añoran ser libres y correr en las praderas? No las conocen, porque su realidad es la jaula. Su condición desde que nacieron es la jaula. Y muchos están en esa condición. Desde que nacimos en una jaula. Y tuvo que venir alguien a decirnos, oye, esta no es tu realidad. Pero es que la jaula siempre ha sido lo que conozco. Y ya hasta la pinté de mi color favorito, ya hasta le puse unos cuadros para que se vea bonita, ¿verdad? Ya hasta adapté en este rinconcito mi cama. Pero es una jaula, dice la canción, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Esos salmistas. Mucha gente no sabe que su condición siempre ha sido la jaula. Claro, estos personajes de los que estamos hablando fueron 7 días los que estuvieron ahí. Obviamente estaban conscientes de que esa no era su realidad. Pero para mucha gente, su realidad sí es esa. Su condición siempre ha sido estar en una jaula. Y no añora salir de ahí. No añora que abran esa puerta y escapar. ¿Por qué? Porque no conoce otra situación. ¿Cuál es entonces el propósito de Dios para esto? El propósito de Dios va en 2 sentidos. Dice el apóstol Pablo, aquí lo vimos, que Dios echó a andar toda la maquinaria necesaria para que usted y yo pudiéramos ser liberados, transferidos y sin deudas. Pero eso no termina ahí, porque ahora tenemos una responsabilidad. Es ir y decirle a los que están en la jaula
que hay otra oportunidad, que hay otra opción, que hay otra alternativa, que esa no es la condición natural, que ese no es el lugar donde se debe de quedar uno, que ese no es el lugar donde uno debe de nacer, morir. Ese no debe de ser. Tenemos, así como esos rehenes fueron liberados, ellos tuvieron ahora también que transferir la información, comentar lo que sucedió, para que otros no se vean involucrados en esa misma situación. El gobierno de Israel tuvo que preparar con esta situación lo que podría ser más adelante otro riesgo. Todo este proyecto de rescate no terminó en la fecha que vimos ahí del año 1976. Eso fue el principio para echar a andar un proyecto que siga protegiendo y que siga tomando más puntos de seguridad. ¿Para qué? Para que no vuelva a suceder. El gobierno no está dispuesto a volver a intervenir y hacer todo esto por segunda vez. El gobierno debe de pensar y decir, ¿cómo voy a evitar esto? Y en la condición de nosotros es el mismo pensar. Dios no está diciendo, ok, vamos a rescatar a unos y si los otros no encuentran, bueno, pues luego vamos y los rescatamos. No. Dice la palabra de Dios que Jesús murió una vez y para siempre. Jesús no va a venir a ir a la cruz otra vez. Jesús no va a venir y pagar nuevamente por los que no han querido tomar ese primer avión. El primer avión es el único avión de rescate. Es el único avión de rescate. Nadie puede decir, bueno, pues me espero al segundo. Este ya va muy lleno. Es el único. Dios ha pensado en esto como una oportunidad de cambiar nuestra condición, pero también lamentablemente para muchos esta es la única oportunidad de salir. Es la única. Mucha gente dice, bueno, igual cuando me muera, pues Dios es bueno y cambiará de parecer ya cuando me vea delante de Él, y pues ahí le hago una carita de triste, ¿verdad? Le hago unos ojitos de gatito de Shrek para que Dios pues ahí se cambie su decisión, ¿verdad? Se arrepienta y entonces me diga, bueno, está bien, pues pásale. Mucha gente está pensando eso. Y la palabra de Dios dice que solo hay una salida. Una única salida. Una única oportunidad. Si esos rehenes hubieran dicho, no, ahorita no nos queremos ir. Es que ahorita es cuando van a servir el postre. No pueden venir más al rato. Si ese avión despega y ellos se quedan ahí, no va a haber ningún otro avión que vaya por ellos. No iba a regresar ningún otro avión por ellos a decir, bueno, nos esperamos un ratito más a lo que ya ellos decidan cuándo irse. Y mucha gente está en esa misma condición. No, yo ahorita no quiero saber nada de eso. Déjame ahorita vivir mi vida, déjame hacer mis cosas. Mira, yo creo que ya cuando sea grande, ya cuando esté viejito, pues ahí busco de Dios y ya me pondré a cuentas. Dice la palabra que una persona hizo lo mismo. Dijo, no, pues ¿qué voy a hacer? Voy a agrandar mis graneros y me voy a preparar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y ahí después me pondré a cuentas. Y dice que en la noche se le aparece un ángel y le dice, ¿cómo estás haciendo planes para mañana? ¿No sabes que tú ya te vas? Tú te quieres poner a cuentas en unos 20, 30 años y ya te vas. Y mucha gente dice, no, pues
me espero al otro avión, ¿verdad? Ya no va a haber otro avión, ya no va a haber otro plan de rescate. Ya el ejército llegó, hizo todo lo que tenía que hacer, y si ese avión se levanta de ahí del aeropuerto, los que se quedaron se van a quedar. Ese es el mensaje que Dios ha estado mandando desde un inicio. Su condición no es la condición que la que deben de estar. Esa condición no es su condición original. Señor, pero es que mira, los grilletes ya me quedan muy bien, me combinan, ¿verdad? Ya hasta me combinan con la ropa, ya hasta los pinté, ¿verdad? Para que se vean bonitos, para que combinen, ¿no? Y hasta le puse foquitos alrededor, ¿verdad? Ya no se me ven mal las esposas, ¿verdad? Ya las hice parte de mí. Ya hasta se están, mira, ya hasta mi piel ya las absorbió, ya ni se notan. Ya se incrustaron en mis brazos. Hemos pasado tanto tiempo en esa condición que ya ni lo noto. Es más, ya ni me incomoda, ¿verdad? Ya hasta ni cuenta me doy que las traigo. Pero esa no es tu condición. Esa no debe de ser tu realidad. ¿Qué es entonces lo que tenemos, lo que estamos hablando? Que precisamente tenemos que ver que esa acta de los decretos ha sido, que era contraria hacia nosotros, ha sido quitada, ha sido clavada en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente en la cruz. Pero lo que quiero llegar es este punto: que hasta que sepas la verdad, hasta que sepas y entiendas la condición en la que estás, hasta que seas consciente de tu realidad, no va a pasar nada. Mientras tú sigas creyendo, mientras la gente siga creyendo que esa es su realidad y que así está bien, nunca va a pasar nada. Su vida va a seguir en esa condición. Dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? La única situación para cambiar la realidad es que reconozcamos que nuestra realidad está mal. Mientras nosotros nos aferremos y digamos, no, pero yo le voy a echar ganas, yo voy a planear una estrategia. La gente dice, no, pero yo soy buena persona, pero yo no me meto con nadie, yo no tengo problemas con los demás, no tengo por qué cambiar mi situación. La palabra dice, no dice que el hecho de que yo me porte bien va a cambiar mi situación. Profeta Jeremías dijo, por más que tú te quieras lavar, por más que tú digas, bueno, pero yo me estoy portando bien, bueno, pero yo no me meto con nadie, pero yo hago el esfuerzo de no pelearme con los demás, yo estoy poniendo todo de mi parte. El profeta Jeremías dice, por más que tú te impongas cosas por hacer, no vas a cambiar tu situación. Sigues siendo la misma persona pecadora, pero no tengo problemas con los demás, pero sigues siendo pecador. Pero a todo mundo le saludo y no hago, no le hago mal a nadie, pero sigue siendo un pecador. Pero pago mis impuestos y en el trabajo llego a tiempo y cubro hasta los turnos donde nadie quiere trabajar, pero sigue siendo un pecador. Tu condición no es en base a lo que tú quieras cambiar. Tu condición no puede cambiar de ti. Tu condición solo va a cambiar cuando venga la ayuda de fuera.
Esos rehenes, por más que hubieran dicho, no, pero ya hicimos buena relación con los secuestradores. Es más, ya hasta somos amigos, pero sigues encerrado. Pero ya no nos sentimos mal. Hay incluso una situación precisamente con ese concepto, ¿verdad? Que habla de hasta dónde puede llegar ya la persona, y habla del trastorno de Estocolmo, que se conoce como una situación donde el secuestrado ya llega a ver al secuestrador con buenos ojos. Cuando deja de ser esa persona violenta o de esa persona enemiga y se vuelve un amigo. O sea, es una condición del ser humano. Si esos rehenes hubieran quedado más tiempo ahí, a lo mejor ya hasta hubieran hecho buenas relaciones con los secuestradores. Y a lo mejor le hubieran dicho, pues mira, vamos a hacer de comer y hacemos aquí una carnita asada entre todos, y pues ¿para qué peleamos? Pues ya estamos aquí, secuestrados y secuestradores, pues vamos a llevárnosla bien. ¿Para qué nos metemos en problemas? Claro, puede pasar eso, pero ¿eso va a cambiar su situación? No, siguen siendo secuestrados. Aunque estén ya incluso enamorados, y incluso a que una muchacha se haya casado con el secuestrador, sigue siendo rehén. No, pero ya mira, hasta nos llevamos tan bien que hasta estamos saliendo, ¿verdad? Todas las noches me deja salir y aquí se sienta conmigo y platicamos. Sí, pero tu condición sigue siendo la de un rehén. Por más que tú quieras cambiar esa condición y por más que tú quieras adaptar la condición sigue siendo la misma. Eres un rehén. ¿Qué es lo que entonces estamos diciendo? Es que el mensaje de la cruz no es nada más en un sentido. Sí, claro, hoy podemos decir gracias a que en un momento yo pude decir, Señor, cambia mi condición, y hoy soy libre y lo puedo expresar. Pero el propósito no es nada más rescatarme a mí. El propósito es rescatar a otro. El propósito del gobierno de Israel no fue nada más hacer una estrategia para rescatar a esas personas, sino fue el inicio de un proyecto de seguridad nacional, para que ni un ciudadano más pueda verse en esa condición. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Transmitiendo la información. Transmitiendo la información. Por eso dice este versículo que la gente necesita conocer la verdad. La gente necesita saber de su condición. La gente allá afuera necesita saber que está en una condición de rehén y que necesita ser liberado, necesita ser transferido, y que tiene un acta que le está declarando culpable y alguien necesita pagar por esa cuenta. Y mientras esa condición no cambie, él seguirá siendo esclavo, seguirá siendo restringido en un lugar de culpabilidad, y al final al paredón. No hay otra salida. Cuando en las cárceles de los Estados Unidos, en las secciones que le llaman el corredor de la muerte, donde envían a todos los que están condenados a muerte, ¿usted cree que alguno de esos reos, por más que diga, pero yo me voy a portar bien, yo me llevo bien con los policías, yo no hago desorden aquí en la cárcel, yo obedezco todas las reglas, ¿usted cree que va a cambiar su condición? No. Se porte bien o se porte mal, su condición no va a cambiar. El día que el juez diga y dicte la fecha
de la sentencia, ese día, portándose bien o portándose mal, bañado, sucio, comido o desalineado, se va a ir a la muerte. Esa condición no va a cambiar. La gente necesita saber que no por más que se bañen, que se porten bien, el policía, o más bien el lugar en el que están, es en el corredor de la muerte. Y por más que se porten bien y que hagan cosas buenas, por más que quieran cambiar, una persona una vez le cuestionó al juez y le dijo: oiga, pero yo estoy aquí en la cárcel y me porto bien, acato todas las indicaciones que me dan los celadores, no me meto en problemas con los demás reos, soy un reo ejemplar. ¿Por qué me tiene aquí?, le dijo al juez. Y el juez le dijo: no estás aquí por portarte bien aquí. Estás en esta condición porque una vez te portaste mal. Lo que hagas ahorita no va a quitar lo que hiciste ya en el pasado. La gente necesita saber eso. Es por eso que hemos estado insistiendo en que lo que nosotros nos compete aquí, en este lugar, sí tiene que ir en ese sentido de sabernos y tener esa seguridad de que podemos decir: si yo acepto a Jesucristo como único y Señor de mi vida, en automático yo soy transferido, soy liberado y mi deuda ha sido pagada. Pero mi responsabilidad no termina ahí. Mi responsabilidad es ahora ir y rescatar a uno más. El miércoles que estábamos aquí en la oración, hablamos precisamente de eso. No se construye un hospital para llenarlo de médicos y de enfermeros. Se construye un hospital para llenarlo de enfermos. Este lugar, por eso lo decía al principio, este lugar es un hospital. Y claro, nosotros estamos aquí como esos médicos, como esos enfermeros, preparándonos y capacitándonos. Pero este no tendría que ser nuestro lugar. Esta no tendría que ser el espacio donde nosotros estamos acomodados. No, las camas del hospital no son para los doctores, son para los enfermos. Estas sillas no deberían de ser para nosotras, ni nosotros. Deberían de ser para los enfermos. Hoy tenemos la oportunidad de estar capacitándonos, preparándonos, recordando y sabiendo que hoy nuestra condición ha cambiado por el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Pero eso no termina ahí. Hoy sabemos que podemos ir y ya en nuestra diferente condición traer a alguien que necesita. Estos espacios vacíos aquí son camas vacías cuando hay enfermos que están allá afuera requiriendo urgentemente de una intervención. Y es nuestra responsabilidad traer a esas personas, hablarle a esas personas, cambiar esa idea de decir: bueno, yo oro por todo Aguascalientes, para que Dios sane a todas las personas de Aguascalientes. Yo oro para que todas las personas de Aguascalientes sean liberadas. Yo oro para que todo Aguascalientes sea cambiado. Déjeme decirle que eso no va a pasar. Esas son oraciones que no pasan de aquí del techo. Si Dios quisiera hacer eso, ya lo habría hecho. Pero esa no es la intención. La intención es uno más. Dios
quiere que vayamos y ganemos a uno. Hablemos a uno, traigamos a uno. No digamos, Señor, hazte cargo de todo. No, Dios dice, no, tú hazte cargo de uno. Señor, libera a todos. No, tú haz uno. Uno. La otra vez les ponía un ejemplo y les decía, ¿por qué Dios desde un inicio no hizo los 7,000 millones de habitantes que existen hoy en la tierra? ¿Podía haberlo hecho? ¿Podía haber construido o en este caso amasado el barro y levantar a 7,000 millones de personas? Claro que lo podía hacer, pero solo hizo uno. Solo hizo uno, porque Él trabaja así. Gana uno, ganemos uno, liberemos a uno, liberemos a uno, vayamos por uno, hablemosle a uno, rescatemos a uno. Y ese uno, a su vez, liberará a otro. Amén. Vamos entonces a continuar sabiendo que y reconociendo que el sacrificio de Jesús en la cruz, que el sacrificio que hizo Jesucristo no fue por toda la humanidad. Quitemos eso de nuestras palabras, quitemos eso de nuestro entendimiento. El sacrificio de Jesús no fue por toda la humanidad, fue por ti. Fue por ti, fue por mí. El sacrificio de Jesús pagó mis pecados, me liberó a mí. Dios es un Dios personal, personal. Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros personal. Dios no es un Dios general. Dios no es un Dios generalizado como a veces lo queremos ver. Dios quiere ser un Dios personalizado, tener una relación con cada uno de nosotros, y que el sacrificio de la cruz sirva para mí. Cuando nosotros podemos decir, Señor, tú me has liberado a mí, entonces el que estoy en deuda soy yo contigo. Porque si yo lo hago general, entonces todos le debemos, y ya la culpa, o más bien la deuda, se reparte entre todos. No, Él me rescató a mí. Tenemos que verlo así. Él me rescató a mí. Yo soy el que estoy en deuda con Él. Vámonos entonces de este lugar ahora con la certeza de que Dios echó a andar mucho antes de que, dice la palabra, mucho antes de que nosotros incluso hubiéramos nacido. Él ya había preparado el rescate. Mucho antes de que nosotros naciéramos y estuviéramos en la condición de rehenes, Dios ya había preparado el rescate para nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle, Señor, gracias porque pensaste en mí antes de que yo incluso te conociera, porque tú ya habías preparado todo lo que necesitaba mi rescate, mi salvación, antes de que yo incluso supiera que necesitaba de ti. Gracias por haber cambiado mi situación. Gracias por haber limpiado mis pecados. Gracias por haberme transferido a un lugar de seguridad. Gracias por haberme puesto en ese lugar de seguridad. Gracias por haber limpiado, pero sobre todo gracias por haber pagado en la cruz la deuda que yo tenía, la deuda que me comprometía por mis malas decisiones. Fue pagada por ti, fue pagada por mí. Fuiste tú el que tomó mi lugar. Tú no tomaste el lugar de toda la humanidad, tú tomaste mi lugar.
el que era rehén, el que era acusado de muerte era yo. Y tú tomaste mi lugar, Señor. Por eso yo te estoy agradecido y estoy en deuda contigo. Y por eso te declaro mi Señor, porque tú me salvaste a mí, porque tú me liberaste a mí, porque tú pagaste mis deudas. Soy yo y solo yo el que estoy en deuda contigo, Señor. Por eso quiero agradecerte el día de hoy, por ese sacrificio que has hecho por mí, por haber pensado en mí, por haberme liberado a mí, por haberme puesto en esta condición de seguridad, en esta condición de protección, y lo más importante, por haber resguardado mi alma para la eternidad. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar en ese agradecimiento, reconociendo esa gratitud. Cuando nosotros empezamos a ver las cosas desde esta manera, ya no es un Dios lejano y distante. Dios empieza a ser un Dios personal, un Dios particular, en una relación particular, cada uno de nosotros con Él. Y eso nos hace empezar a tener esa relación y esa dependencia personal, esa dependencia de todos y cada uno, no en lo colectivo, en lo individual. Y es por eso que podemos decirle: tú, Señor, eres mi proveedor. No es que vayas a mandar para todos, vas a mandar para mí, vas a proveer para mí. Y esto no lo quiero poner en una condición egoísta, lo quiero poner en una condición particular, personal. Por eso vamos entonces a agradecerle también que tenga cuidado exclusivo de mí, que sea mi proveedor, que haya puesto mesa, que haya puesto alimento en mi mesa, que haya traído alimento a mi casa. Es el momento de empezar a ver a Dios como un Dios personal, un Dios interesado en mí, un Dios interesado en mis necesidades, un Dios interesado en lo que yo requiero y lo que yo necesito. Padre, gracias te damos nuevamente. Permítenos traer delante de ti, Padre, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, todo lo que nosotros hemos recibido como una muestra, como una manifestación de nuestra confianza, como una seguridad y una afirmación de que tú eres mi proveedor, de que las puertas se han abierto para mí gracias a que tú has puesto misericordia en mí, de que tú has abierto las puertas para mí, Señor. Gracias te doy porque no me has desamparado a mí, porque no me has dejado a mí, Señor. Gracias porque sigo presente en tus pensamientos, Señor. Gracias porque sigues teniendo cuidado de mí en cada momento. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad. Gracias por haber llevado a mi casa, a mi mesa, todos los días alimento. Gracias por haber sido, ser y en el futuro seguir siendo mi proveedor, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vámonos haciendo la idea de que hoy esta libertad de la cual gozamos, hoy tenemos esta oportunidad, no por nosotros, sino por lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, que haga en nosotros ese anhelo y ese deseo de liberar a uno,
No piense en decir, bueno, pero es que yo cómo le voy a hablar a tanta gente, no, 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 no. Cambie su mentalidad. Cambie su mentalidad y diga, voy a hablarle a uno. Voy a comentarle a una persona para que cambie su condición. No tengo que frustrarme queriendo ganar las masas y queriendo ir a las multitudes. Si fuera el caso, Dios ya lo habría hecho así, pero Él lo hizo uno a la vez. Él sanó uno a la vez. Jesús sanó uno a la vez. Uno a la vez. Uno. Vamos hoy a ir a este parque, por un lado, a tener esta convivencia con otros hermanos, a tener a hacer esa hermandad, ¿verdad? Entre todos, pero también vámonos con esta idea, con este concepto. Vamos a hacer que nuestra presencia en ese lugar transforme a uno. Que uno de todos los que se reúnen en el parque, de toda esa gente que está ahí en el parque, uno sea impactado. Vamos a hacer y decir nuestro testimonio, nuestra manera de convivir, algo impacte a uno. No vamos a impactar a toda la gente del jardín. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Pero tampoco no vamos a ser ajenos y decir, bueno, pues ellos quieren vivir en esa condición, allá ellos. Vamos pensando en que nuestro testimonio en este lugar tiene que impactar a uno. Lo que vamos a hablar, lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, cómo nos vamos a divertir, cómo nos vamos a tener esta relación con los demás hermanos, tiene que llamar la atención a uno. Uno tiene que ser impactado el día de hoy. Uno. Amén. Bueno, pues no sé si tengamos más anuncios. ¿No tenemos anuncios? Tenemos ya preparando para lo del Día del Amigo. ¿No tenemos todavía las fechas? Bueno, vamos a este domingo, aparte de hacer esta relación de amistad con otras iglesias con las que vamos a estar trabajando, de las que yo les comentaba la otra vez, les decía que hemos estado hablando con el pastor Alex de la iglesia Tierra Fértil para que en esa red que se está formando podamos también nosotros sumarnos con ellos. Que este crecimiento que está surgiendo, nosotros queremos ser partícipe también. La intención no es decir, bueno, pues ya somos estos, somos tantos, no. La intención es que el esfuerzo empiece a sumar. Uno de los grandes errores que hemos cometido es querer luchar las batallas solos. Y las batallas no se luchan solos, se luchan con un equipo, en unidad. Claro, cada uno es individual, ya lo dijimos, pero ahora cada individuo en esa peculiaridad puede tomar decisión y sumarse con otro. Ya dejamos de ser independientes, ahora pasamos a la condición de ser éramos dependientes, pasamos a la condición de ser independientes y ahora tenemos la oportunidad de tomar una decisión de ser codependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi dependencia, en mi libertad, yo decido ponerme al servicio, a la ayuda de alguien más. En mi independencia yo decido ponerme al servicio, ponerme
al trabajo, unirme con alguien más. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos entonces a prepararnos. Creo que este es un momento, un día que no se había ¿cómo se dice? Presentado esta oportunidad. Ya creo que desde inicio de la pandemia queríamos hacer un convivio y no se pudo hacer. Pues bueno, ahora se dio el día, vamos a disfrutarlo, vamos a hacer todo lo que tal vez muchos de nosotros queríamos ya hacer, pero vamos a poner esa condición, vamos a hacer que nuestra convivencia en ese lugar impacte a uno. Amén. Hermanos, bueno, pues vamos entonces a prepararnos y vamos a despedirnos de este lugar sabiendo que la iglesia somos nosotros. Los que estamos aquí y los que están allá somos la iglesia, no el recinto. Este recinto no es la iglesia somos nosotros. Y hoy la iglesia va a estar también allá en el parque. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les cuide y ahora sí, vámonos todos a comer muy rico.